Así que nos vemos nuevamente. Buenos días. Esta es nuestra última clase hasta el comienzo del receso para la semana de fiestas patrias, hoy día viernes. Bien, espero de que no estén muy desmoralizados por por las notas que tuvieron buena parte de ustedes en la prueba anterior. Um, Probablemente dentro de alguno de estos días, si es que lo prefieren, podemos hacer una clase de reforzamiento, o más bien una especie de reforzamiento en el que vamos a ver vamos a ver la pauta de la prueba. Para ahí explicarles por qué la respuesta correcta era la correcta, resolver las dudas que pudieron haber tenido durante la prueba, porque como es siempre en física, lo que uno aprende en la unidad anterior, buena parte de eso se lleva a la siguiente unidad y siempre vamos construyendo sobre esa parte. Así que si es que los cimientos están un poco sueltos, hay que afirmarlos con algo de dedicación extra. Bien. En la clase anterior no expliqué muy bien el origen el origen de el concepto de energía y por lo tanto dado de que las ondas electromagnéticas tenían energía, el hecho el hecho de que transmitan energía también implica que transmiten momentum. La explicación que estaba en la diapositiva no entendía mucho, no iba lo suficientemente a fondo, pero afortunadamente volví a encontrar mi copia de la traducción del volumen 2 de el Szymanski. Así que, si bien yo debía haber buscado, debía haber encontrado esta explicación un tanto antes, así, si bien soy yo el que debí haber encontrado este libro antes, es absolutamente esencial de que, más que nada por razones de entender el fenómeno físico, lo veamos juntos. Bien, más que nada para retomar un poco, tenemos el vector de Poynting. Aquí hay una forma interesante de ver el origen del vector de Poynting. Hay diferentes formas de obtener el vector de Poynting en diferentes libros. Aquí lo piensan como un diferencial de energía potencial, en el cual hay este diferencial de energía potencial es una cantidad U por un diferencial de volumen. Eso quiere decir de que U, si es que U mayúscula tiene las unidades de energía, la cantidad que sea U minúscula por dV tiene que también tener las mismas unidades. Así que U sería una densidad de energía, una densidad volumétrica de energía, y así. Esta densidad volumétrica de energía ya la tenían aquí, así, un poco antes. Esto hace referencia a unos capítulos anteriores, pero esto ya es de temas de electromagnetismo y todo eso. Vamos a simplemente aceptar por ahora de que esta es la definición de la densidad volumétrica, o incluso podría ser de área para una onda electromagnética, que sería por supuesto un medio de por el campo al cuadrado por un medio de así 1 por epsilon 0, el campo al cuadrado, más 1 sobre 2 mu 0 por el campo magnético al cuadrado.
Y esto se puede simplificar bajo identidades que ya hemos visto a simplemente epsilon por el campo al cuadrado. Ahora, dado que esta es una densidad volumétrica, hay que hacer un poquito de geometría. Y por supuesto, el, el volumen está cubierto por un área que corresponde a C por dt. Y esta área, así, y esta densidad de área se transforma debido a esta sustitución a epsilon C por E cuadrado. Y ya hemos visto esta cantidad. Esta cantidad es la magnitud del vector de Poynting, que sería potencia. Sí, el vector de Poynting tiene unidades de potencia sobre metro cuadrado. Esta es la forma de... bueno, este es el origen teórico del vector de Poynting según el libro Szymanski. Ahora, aquí hay otras cosas interesantes. Si es que tomamos una onda sinusoidal, como ya hemos visto de que ese es el caso para... Sí, como hemos visto que ese es el caso para las ondas electromagnéticas, tenemos todo esto. Esto es fácil de ver porque ya hemos visto operaciones con producto cruce. Bueno, ya han visto producto cruce en otros cursos. Y esta sería la magnitud del vector de Poynting en el tiempo y en el espacio, con este 1 más coseno. Ahora, casi nunca tratamos la magnitud del vector de Poynting con esta ecuación, siempre tomamos el promedio, como esto es algo que vimos en la clase anterior, pero para reiterarlo, tenemos que la magnitud media del vector de Poynting es la amplitud del campo eléctrico por la amplitud del campo magnético dividido en 2 mu. Ahora, todo esto es en el vacío. Naturalmente en la guía tenemos la versión para cuando está en el medio, el cual no hay mucha diferencia en la deducción, pero es bueno tener por lo menos otra guía de cómo obtener esta cantidad. Bueno, y de aquí sale la intensidad, ya tenemos que esta ecuación, si es que quieren la versión en un medio, simplemente se multiplica por el índice de refracción. Y ahora sí. Aquí hay algo que quiero pasar a la pizarra por un momento. Así. Primero tenemos E por B mu C cuadrado. E por B Q dividido en mu. Esto era... Sí, E por B dividido en mu es watts sobre metro cuadrado. Sí. Entonces, tenemos que esta es la magnitud del vector de Poynting. Voy a poner 0 aquí, más que nada por continuidad. Ahora, esta es la densidad de potencia. Si analizamos las unidades de esta otra cantidad, estamos dividiendo esta cantidad por, sí, metros sobre segundo. Así, y también los watts son joules por segundo, vamos a escribirlo de esta manera. Y aquí tenemos dividiendo por C, así que las unidades de velocidad se invierten. Entonces tenemos segundos sobre metros
cúbicos. Interesante. Esta es derechamente una densidad volumétrica de energía. Joules, unidad de energía, metros cúbicos, volumen. Ahora, vamos a desglosar la unidad de joules. Si es que pensamos en las unidades en el análisis dimensional de la energía cinética, tenemos kilogramos, metros cuadrados, segundo cuadrado. Así. No es necesario usar otros. Kilogramos, metros cuadrados, segundo cuadrado, por 1 sobre metros cúbicos. Esto me deja con... Vamos a ir directamente a lo que se nos está presentando. A ver si es que... después queda más claro. ¿Qué pasa si yo divido por C de nuevo? Tengo joules, metros cúbicos. Y aquí estaría dividiendo de nuevo por C. Ya dividí por C una vez, así que ahí no va al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Si lo pienso en términos de momento, tendría kilogramos, metros sobre segundo por metros sobre segundo. Aquí masa por velocidad al cuadrado sería joules. Y esto lo tengo dividido por metros cúbicos. Y aquí tengo segundos. Hmm. Bien, si es que yo cancelo todo esto, no me dará mucho sentido. Pero si es que mantengo esta cosa aquí, tengo kilogramos, metros sobre segundo, dividido en metros cúbicos. Esta es una unidad de momentum y esta es una unidad de volumen. Y de la misma forma de que podemos pensar una densidad volumétrica de energía, podemos pensar una unidad volumétrica de momentum. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro al respecto? Bien, vamos a tratar, claro, esto como un diferencial de momentum en una unidad de volumen, si es que tomamos el volumen como un área no descrita, la cual tiene un hecho de C por dt, podemos llegar a la densidad de área. Así. O más bien, ¿cómo decirlo aquí? Así. La tasa de flujo de la cantidad de movimiento electromagnética. Claro, no hace mucho sentido aquí, voy a hacer un poco de suma aquí. Pero esta cantidad de aquí nos va a hacer un poco más de sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el diferencial de momentum en el tiempo? O, por decirlo así, ¿qué cantidad surge cuando uno deriva el momentum en el tiempo?
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir? Participación en clases. ¿Qué pasa cuando yo derivo el momentum respecto a el tiempo? Pues bien, cuando yo derivo el momentum respecto al tiempo, obtengo la fuerza, que es fuerza dividida en área, presión. El vector de Poynting dividido por la velocidad es derechamente el vector de presión electromagnética. Y no es que le llamemos presión por la simplemente el truco teórico que acabamos de hacer, sino que efectivamente uno puede generar movimiento usando solamente ondas electromagnéticas, o esencialmente uno puede empujar cosas con luz. De hecho, ese es el concepto detrás de LightSail, un proyecto en el cual se propone utilizar satélites, eh, así, usar satélites, los cuales son bastante livianos y que principalmente se componen por una larga membrana que cubre una gran área y esta se impulsa con derechamente luz, ya sea con un láser guiado de alta potencia que está en la superficie de la Tierra o con el Sol, cuando se pueda. Y esta nave derechamente se empuja solamente con energía electromagnética, con solamente la energía que recibe mediante luz. Y si bien no puede alcanzar, o sea, si bien no tiene mucha aceleración, puede alcanzar grandes velocidades, una porción considerable de la velocidad de la luz, impulsándose solamente con luz. Bastante loco, ¿eh? Les recomiendo de que googleen este concepto de vez en cuando. Ahí, claro, ahí está, presión de radiación. Si es que tomamos así, si es que queremos saber la presión de radiación media, podemos usar derechamente la función de intensidad y tomar 2i por c. Bueno, 2i sobre c para encontrar la presión de radiación que uno recibe desde de algún lado, o más bien de una fuente de ondas electromagnéticas. Bien, esa es por ahora toda la teoría que quería visitar de la clase anterior. Ahora vamos a hacer ejercicios. Esta unidad va a ser principalmente ejercicios, más que nada. Hmm. Ahí está. Vamos a dejar un PDF. Bien, esta es la guía. Los primeros ejercicios no son muy importantes, son derechamente usar fórmulas, reemplazar, despejar. Los ejercicios que les van a importar son los
son los que vienen después. Bien. ¿Qué tal el 5? ¿Cuál es la longitud de onda? Si se propaga en el aire, escriba la ecuación vectorial para y, z. Mm. Probablemente el 5 sea suficiente. Bien, tenemos una onda electromagnética que tiene un campo eléctrico dado por E de I t menos 3 por 10 a la... Bueno, 3,1 por 10 a la 5 volts sobre metro. UZ, seno de K por I menos tanto, radianes sobre segundo por T. ¿En qué dirección viaja la onda? ¿Cuál es su longitud de onda si ella se propaga en el aire? Y, bueno, ¿cuál es la ecuación vectorial para B de Y T? Bien, la primera debería ser bastante sencilla. La respuesta está derechamente en la forma de así, en la función del campo eléctrico. ¿En qué dirección se está propagando? Ni siquiera le estoy preguntando el sentido. ¿Quién me puede decir qué dirección viaja la onda en el problema 5? No importa. Vamos a resolver la B. Voy a esperar a que alguno de ustedes me responda. Bien. Para responder la B, primero tenemos que ver qué es lo que conocemos. En la ecuación se nos da omega, que es 12,65 por 10 a la 12 radianes por sobre segundo. Pero, ¿qué necesitamos saber para conocer la longitud de onda? K es una incógnita, así que no podemos usar K. De hecho, tendríamos que despejar K para encontrar la longitud de onda. Pero sí sabemos lo otro que necesitamos saber. Porque la velocidad de propagación de una onda es omega sobre K. Y conocemos omega, queremos conocer K, y la velocidad de propagación de una onda electromagnética es... ¿Alguien? No, los he escuchado hablar a través de esto. No creo que se hayan puesto todos mudos de aquí entre la clase anterior. Pero está bien. Las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad 6, a 3 por 8, a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sería igual a 12,65 por 10 a la 12 dividido en K
K es 12,65 por 10 a la 12. No, 3 por 10. 12,65 dividido en 3 por 10 a la 12 por 10 menos 8. Eso sería K es igual a 12,65 sobre 3 por 10 a la 4. Radianes sobre metro. ¿Cuánto es eso? 12,65 dividido en 3. 4,216. Porque escribí sobre metro. 4,216 por 10 a la 4. Ahora necesitamos encontrar la longitud de onda, no el número de onda. Así que esto es 2pi sobre lambda. Y por lo tanto, lambda sería 2pi dividido en eso. 2. 2pi dividido en 4,216 4. Ya sería 1,490 por 10 a la menos 7. Esa sería la longitud de onda de esta cantidad. Ahora, la ecuación vectorial para el campo magnético. Bien. Para encontrar la dirección en la que se propaga el campo magnético, solamente tenemos que recordar nuestra regla de la mano derecha. Nuestro pulgar es así, nuestro pulgar es K, nuestro índice es el campo eléctrico y nuestro dedo anular es el campo magnético. Así que, si es que así. Vamos a hacerlo de esta manera. Si es que tenemos I, J, K, el producto cruz va en este sentido, de forma de que I, así, I cruz J es K, J cruz K es I y K cruz I es J. Podemos también pensar de que esto es K, esto es E, esto es E. Pero podemos, por decirlo así, girar el disco exterior. Entonces, partamos desde J, que esa es la dirección de K. Entonces, Z, lo cual está confirmado por el ejercicio, porque está multiplicado por el vector unitario Z, entonces B se propaga en I. Bueno, se propaga sobre el paralelo al vector unitario X. Entonces, solo tenemos que construir
Nuestra ecuación tenemos B0. Hay que encontrar la magnitud del campo magnético. Todavía tenemos B0. Luego, vector unitario. Así. Y B0i por seno de K 4,216 por 10 a la 4 por Y menos 12,65 por 10 a la 12 por 10 a la 12 regreso al punto así por T. K, Y menos T. Bien, solo nos falta encontrar la amplitud del campo magnético, lo cual es sencillo porque es simplemente multiplicar por la velocidad de la luz del campo eléctrico. Era al revés. Creo que era al revés. Este era otro guía. Sí, era al revés. Entonces, el campo magnético es el campo dividido por C. No sé. Perdón. Bueno, disculpen. Se me olvidó dejar de compartir la pantalla. Pero en fin. Ustedes pueden seguir esto. Pueden retroceder el video. Mientras ven esta imagen. En fin. Entonces la magnitud del campo magnético es la amplitud del campo eléctrico dividido en C, lo cual sería 3 por 10, así, 3,10 por 10 a la 5. Dividido en 3 10 a la 8. Entonces 3,1 dividido en 3 por 10 a la menos 3 teslas. La unidad de... Así, la unidad de medida del campo magnético es teslas. Dato curioso. Más bien algo que deberían saber desde física 2. Pero en fin, no veo mucha gente usando teslas, sino que lo usan en términos de volt, segundos y metros. 3,1 dividido en 3 es 1,03. Entonces sería 1,03 por 10 a la menos 3, vector unitario I, seno de 4,216 por 10 a la 4 I menos 12,65 por 10 a la 12T. Y este sería el ejercicio 5, con el ejercicio tipo prueba de los sencillitos. El ejercicio 6 es esencialmente
un derivativo de este. Hay que encontrar otras cantidades, pero el proceso es esencialmente el mismo. Así que, siguiendo este ejemplo del ejercicio 5, intenten hacer el 6 de la guía. Vamos a ver algo que tenga más que ver con el vector de Poynting. Bien, veamos este ejercicio de aquí. La estación de radio transmite con una potencia media de 100 kilowatts. Si la potencia es irradiada uniformemente en hemisferios concéntricos con la estación, calcular el módulo del vector de Poynting y la amplitud del campo eléctrico de la señal recibida en un receptor de la casa situada a 10 kilómetros de la emisora. Supongo que a tal distancia la onda se puede considerar plana. Disculpen. Entonces, tenemos una potencia media de 100 kilowatts. Tenemos que encontrar la intensidad. En este caso, sí, tendríamos que encontrar la densidad en el área, lo cual no debería ser difícil porque simplemente es igual, bueno, es encontrar esta cantidad a través de, es encontrar el vector de Poynting a través de la intensidad, es al revés en este caso. Entonces, vamos a revisar el contenido. Ah, claro. Sería intensidad media y vector de Poynting. Bien. El módulo de la intensidad media, por supuesto, es un medio de del módulo del vector de Poynting. Así que es simplemente cuestión de dividirlo en la mitad y tenemos la magnitud del vector de Poynting. Oh, disculpen,
Muy bien, hay algo que no me calza aquí. Mm, bien. Hay que anotar las ecuaciones primero. Bien. La intensidad media o la intensidad promedio la tenemos como 1 por sí, medio sobre el índice de refracción, C, por decir un 0, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Y esto también es igual, de forma sencilla, en medio de 0, de 0 sobre, en este caso, mu 0, porque estamos tratando del aire. Ahora el vector de Poynting por supuesto, intensidad media. Esto ya tiene las mismas, perfecto, tiene las mismas unidades del vector de Poynting. El tema es que una estación de radio transmite con una potencia media de 100 kilowatts. Pero entonces, ¿cuánta es la densidad volumétrica? Porque si es que tenemos el total, si tenemos el total de potencia, eso quiere decir que estos 100 kilowatts están siendo transmitidos sobre un área. Pero ¿cuál es la área? Si la potencia es irradiada en hemisferios concéntricos con la estación, calcular el vector de Poynting y la amplitud del campo eléctrico de la señal recibida. Bien. Claro. Bien. Por supuesto, tenemos que tratar esta cantidad como un diferencial de potencia sobre un área. Y sabemos de que sabemos de que la potencia total en un domo esférico de 10 kilómetros tiene que ser la integral de esto. Entonces, la potencia total es la integral de la intensidad, que es una constante, por el diferencial de área, o sea, la integral del diferencial de área, y tenemos nuevamente nuestro cascarón esférico. Ahora, creo que probablemente no fue la idea más inteligente derechamente integrar esto,
porque, digámoslo así, si tenemos el volumen de una esfera, el cual es 4/3 de pi r al cubo, puedo derivar esta cantidad para obtener la superficie total de una esfera. Entonces esto sería 4 pi r cuadrado. Ahora, si estoy integrando un medio domo, si estoy integrando un diferencial de área por un medio domo, es la mitad de esta área. 2 r cuadrados. Así que, bueno, si estamos integrando solamente un área y el área es de una cantidad conocida, ya sabemos de que esto sería la intensidad por 2 pi r cuadrado. Ahora, no olvidemos de que la intensidad sería un medio de la magnitud del vector de Poynting. O podemos decirle S0. Entonces, reemplazamos I promedio por un medio sobre S0, o un medio por S0, 2 pi r cuadrado. La potencia total sería S0 pi r cuadrado. Y ya sabemos, disculpe, potencia total. Entonces, queremos conocer esto y conocemos la distancia a la cual se está transmitiendo. Entonces tenemos 100 kilowatts dividido por 10 kilómetros al cuadrado. Entonces, 10 kilómetros es, por supuesto, 10 por 1000 al cuadrado. Y así, esto es 10 por 10 a la 3. Sería 10 a la 4 al cuadrado, esto es 10 a la 8. Pi. Y 100 kilowatts sería 10 a la 2 por 10 a la 3 watts dividido en 10 a la 8 pi metros cuadrados. Recuerden cambiar sus unidades. Entonces tenemos 10 a la 5 dividido en 10 a la 8. Eso es 10 a la menos 3 sobre pi. Eso sería igual a 1 sobre pi. Entonces, S0 sería 0,318. 318, sí, está ahí, por 10 a la menos 3 watts sobre metros, pero esto no es notación científica, así que eso sería 3, a ver, tengo que darle un decimal, 3,183 por 10 a la menos 4 watts sobre metros cuadrados.
Bien, tenemos la magnitud del vector de Poynting y ahora nos falta la amplitud del campo eléctrico de la señal recibida en un receptor de una casa situada a 10 kilómetros del emisora. ¿Sí? Tenemos la primera bien. Ahora, ¿cómo calculamos el segundo? Bien, si es que se puede considerar una onda plana, simplemente podemos tomar el... disculpa. Bien. Sí, la magnitud del campo eléctrico sería el E0 sobre R. Así, la amplitud del campo eléctrico sobre R. Así, vamos a tener que escribir esto como una función. Sí. Recuerden de que esta es la forma en la cual nosotros tomamos en cuenta cuando una onda se propagaba radialmente y su intensidad se disipaba a través del espacio. Este es el caso en el que tenemos que usar esta ecuación. Ahora, lo que sí nos falta es cero. Pero tenemos la intensidad promedio. Así que vamos a rápidamente encontrar el cero en términos de la intensidad. Vamos a sustituir la intensidad por un medio sobre cero porque ya tenemos esta cantidad, ya la hemos calculado. Esto sería claro, para ser más inconveniente de ello. No importa. Entonces, no encontré y encontré cero. Así que habrá que hacer esto de todas formas. Entonces, un medio de E0 sería igual a un medio del índice de reflexión por C por epsilon 0 por E0 al cuadrado. Entonces, un medio se va con un medio. El índice de refracción es 1 porque estamos transmitiendo a través del aire. Más bien, se está transmitiendo a través del aire. Entonces me queda C por epsilon 0 por E0 al cuadrado. Entonces, dice 0, C sobre epsilon, sobre C por epsilon, raíz cuadrada es la magnitud del campo eléctrico. Y ahora la magnitud del campo eléctrico a los 10 kilómetros sería esta misma cantidad dividido en los 10 kilómetros. Ahí sí. ¿Eh?
Entonces, tenemos raíz de una división. S0 es 10 a la menos 3 dividido en pi. Dividido en 3 por 10 a la 8 por... No, no de nuevo. La constante eléctrica del vacío. Ocho coma 854 por así menos 12. Y todo esto dividido en 10 a la 4. Entonces, la magnitud del campo eléctrico a los 10 kilómetros sería 3,461 por 462 aproximadamente, por 10 a la menos 5 volts sobre metro. No me resultó. Hay algo que me sale mal. Otra calculadora. Bien. 10:58. Bueno, tengo 2 minutos para averiguar qué es lo que calcula mal. Prefiero la curva de la calculadora. Quizás esto será...
Bueno, me comprometo a tenerles la respuesta, no la próxima clase, porque eso ya sería mucho tiempo, pero voy a averiguar qué es lo que salió mal con este resultado. Voy a dejar de grabar la clase, atender las consultas que puedan tener y por supuesto, si es que no tienen consultas ni preguntas, siéntanse libres de salir de la reunión. Nos vemos la próxima clase y que tengan unas buenas fiestas patrias. Responsablemente, por supuesto. No se me vayan a contagiar.